Hechos 4, 29, 31, petición y respuesta. Eso es lo que vamos a ver. Es cortito. Ya hemos visto de qué se trató la oración. Pero ahora vamos a ver solamente de la petición y respuestas. Cuando nos acercamos a hablar con una autoridad, hay algunas cosas que hemos repasado previamente en nuestra mente. No llegamos y hablamos lo que primero se nos viene a la mente, ¿verdad? Porque no queremos ser descorteses, mucho menos queremos ser insolentes, o como decimos aquí, pasados para la punta. Entonces, pensamos bien qué es lo que vamos a decir. Y si tenemos alguna petición, la hacemos con humildad. Si te voy a dar una petición, usted podría, usted querría, es una petición, la hacemos con humildad. Y evitamos, por lo mismo, toda soberbia. Podemos ser muy altaneros en la casa, pero si vamos a pedir algo en el trabajo, nos vamos con el mismo tono. Si esto es normal, hermanos, en el trato con nuestros semejantes, con otro ser humano, y tomamos algunas precauciones antes de hablar, ¿por qué sería menos nuestra comparación cuando vamos a comparecer ante el soberano del universo? No obstante tener la invitación celestial para acercarnos, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno, sin embargo, aún así, teniendo esta invitación, nos sentimos como el discípulo de Lucas 11, que luego de ver orar al Señor, él le dice: Señor, enséñanos a orar. A pesar de que tenemos la invitación a acercarnos confiadamente al Señor, sin embargo aún sentimos que hay una incapacidad nuestra para de nosotros mismos acercarnos a Dios. Y le pedimos: enséñanos a orar. Como esta es también nuestra petición, nos hemos detenido algunos días en este pasaje para sacar provecho, para ver, para aprender cómo oraban estos primeros cristianos. Yo puedo aprender de ellos. Recordamos que la oración es una característica esencial del creyente. Todo creyente genuino ora porque siente y sabe de la necesidad que tiene de hacerlo. Ante la adversidad, él irá a los suyos, a otros redimidos como él, para juntos orar. Esto es lo que vemos aquí. Antes de la petición, ellos se recuerdan a sí mismos quién es Dios, pues a él van a dirigir sus plegarias. Esto les ayudará a clarificar su mente. Aprendimos que ellos, antes de decir sus peticiones, llenaron su mente con pensamientos acerca de la soberanía de Dios. Comenzaron ellos orando: soberano Señor. Dios es soberano. Y a veces oramos como que Él ha perdido esa característica. Pero no es el caso de ellos. Vemos a estos hermanos enfatizando en la oración la soberanía divina. Dios es soberano. Recuerdan que Él es el creador y que Él, el Dios al cual ellos oran, es el Dios de la creación. Esto infiere a un Dios todopoderoso, infinito en poder y sabiduría, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y bueno en gran manera. También reconocen en su oración que este Dios se revela en las Escrituras. Es ahí, en la Biblia, donde ellos encuentran y oyen la voz de Dios. Ellos conocen su palabra, saben de sus profecías y del cumplimiento de esas profecías. Saben que lo que Él dice, lo hará. Que su palabra permanece para siempre. Que su palabra les revela su voluntad. Por lo tanto, el conocerla, entonces les ayuda a orar
conforme a su voluntad. Porque conocen cuál es su voluntad, porque conocen las Escrituras. Por último, antes de pasar a la petición, recordemos, ellos recordaron al Dios soberano, al Dios creador. Recordaron al Dios que se les revela en las Escrituras, pero también recordaron al Dios que se les revela en la historia. Ellos conocen la historia. Y al conocer la historia pueden ver su mano obrar a favor de los suyos. Así, por este triple lazo de revelación, porque Dios se revela en la creación, Dios se revela en las Escrituras, Dios se revela en la historia. Este triple lazo de revelación, su fe, la fe de estos hermanos que se juntan a orar, su fe es afirmada y crece la certeza al confiar en este Dios vivo que además gusta de relacionarse con sus elegidos para bendecirlos. Solo después de preparar sus corazones pueden dirigirse a Dios con ideas correctas acerca de quién es Él. A veces, cuando escuchamos a alguien orar, nos damos cuenta que tienen ideas incorrectas acerca de Dios. Entonces, ¿qué nos ayuda a tener ideas correctas acerca de Dios? El mirar cómo Él se nos revela en la creación. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él se nos revela en las Escrituras. Podemos conocerlo. Y con ese conocimiento ahora nosotros oramos. Ahora bien, eso es para preparar, ¿cierto?, nuestras mentes con las ideas correctas acerca de quién es Él. Y esto, hermano, es muy importante hoy día, porque hay una proliferación de ideas muy extrañas en cuanto a lo que es orar. Notemos en el versículo 29 que ellos se dirigen a Él como Señor. Es obvio, el Señor. En el versículo 29 ellos dicen, y ahora Señor. También es obvio que ellos se llaman y se consideran sus siervos, porque dice en el versículo 29, sigue diciendo, concede a tus siervos. Entonces son los siervos que se dirigen a su Señor. Jamás le dan órdenes los siervos a su Señor. Los siervos no buscan hacer su voluntad ni buscan su propio provecho. Ellos buscan hacer la voluntad de su Señor, porque ellos son siervos. Al observar esto, nos resulta muy extraño el hecho de que hayan algunos que ordenen, que decreten, que arrebatan riquezas, que maldicen a los enemigos. ¿Qué manera de orar es esa? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Dónde vemos esta forma de orar en la Biblia? ¿Dónde dijo Dios, no me importa mi gloria, ni que no se santifique mi nombre? Eso no me importa. Lo que a mí me importa es que tú estés bien y que tengas riqueza y prosperidad. ¿Dónde dijo Dios eso? No lo ha dicho. Aquellos que pervierten el Evangelio, no importa dónde abran sus Biblias, porque aún si la abren ahí donde está la página en blanco, esa que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, aunque abran la Biblia ahí, de ahí ellos le van a hablar de prosperidad y de indulgencia, porque estos son obreros fraudulentos, nubes sin agua, dice Pedro, falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. De ellos dice en 2 de Pedro capítulo 2, los versículos 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo no? ¿Cómo seducen a los que antes habían huido del error? ¿Con qué los seducen? ¿Con la codicia? Notamos, hermanos, desde el principio en el libro de Hechos, que la preocupación de los creyentes era la honra y la gloria de Dios. Y es lo que vemos en las peticiones aquí que hacen ellos. Primero leemos en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos habían sido amenazados y amedrentados por el poder temporal judío. Sus vidas corrían peligro. Eso era lo que pasaba. Recordemos a Esteban unos capítulos más adelante. Fue muerto. Sus vidas corrían peligro. ¿Qué es lo que pidieron ellos? ¿Qué es lo que primero se les ocurrió pedir? No pidieron que cayera el juicio divino sobre ellos. Como Juan, recordemos que Juan está metido aquí también. Pero a Juan lo encontramos allá en Lucas 9:54, que ante la oposición de los samaritanos que no lo quisieron recibir, él viene y dice: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma esto? Es el mismo Juan. No está preocupado de eso, de que caiga el juicio divino sobre esos que se oponen. No es eso lo que piden. Tampoco pidieron que esas amenazas no se cumplieran, para que la iglesia tuviera paz, tranquilidad, sosiego. Tampoco fue esa su petición. Solo pidieron que Dios tuviera en cuenta, que considerara sus amenazas. Es distinto. No es hacerse el loco, como que no hay amenazas. No, la hay. Pero es orar: Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Tenlas en cuenta. No hay asomo alguno de mandar, de ordenar, de decretar. Como siervos que eran, buscaron en su oración y en sus actos solo hacer la voluntad de su Señor. ¿Qué iban a hacer en caso de la amenaza? No lo sabían. Entonces, ¿qué oraron? Señor, mira sus amenazas. La segunda oración que vemos en el versículo 29 dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué oración, hermanos? Sus vidas están amenazadas y ellos piden valor para seguir hablando la palabra del Señor. Ni siquiera pidieron libertad para hacerlo. Ellos pidieron denuedo. Querían hablar con decisión, con determinación, con audacia, con osadía, con valentía. Todo eso significa denuedo. Eso pidieron. Sin miedos, sin temores, ni cobardía. Vemos esta determinación y osadía en Pedro y Juan al responder al Sanedrín en el versículo 20 del capítulo 4, cuando les dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se fijan? Ahí están bien plantados en cuanto a lo que era su resolución. Pero eso era Pedro y Juan. Y eso fue antes de ser amenazado. Y esta determinación no era solo apostólica, porque ellos pidieron que todos los creyentes fueran embargados con ese sentir. Como dice el versículo 29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuándo oras? ¿Qué lugar tiene esta petición en tu oración? Yo debo decir que fui confrontado por este texto. Y al examinar mi manera de orar, descubrí que mis peticiones son bastante terrenas.
No sé tú. Pero descubrí en mis peticiones una ausencia de prioridad por hablar la palabra del Señor. Porque hay tantas necesidades, ¿verdad? Oramos por salud, oramos por bienestar, oramos por sustento. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Son esas cosas, por eso oramos. Pero está ausente lo que ellos tenían como prioritario. Y eso lo descubrí en mi oración. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos hablar con denuedo la palabra de Dios? O hablar de Dios. ¿Cuándo fue que sufrimos en oración para pedirle a Dios, Señor, dame valentía para hablar de ti? Ayúdame a no permanecer mudo. Eso pasa. No es nuestra prioridad. La prioridad que encontramos aquí en estos hermanos. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? ¿Sabe cuál descubrí que era mi prioridad? Que Dios nos dé un lugar más cómodo, más amplio y ojalá más cerca de los hogares de los hermanos. ¿No es esa nuestra prioridad? Pero a la vez me pregunté, ¿para qué queremos un lugar así? ¿Para jugar a la iglesia? ¿Para acallar nuestras conciencias que nos instan a congregarnos? ¿Y porque queremos un lugar más cómodo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Cristo y de su palabra con tu prójimo? Podemos decir nosotros, como lo dijeron Pedro y Juan, porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, les invito a ser parte de este propósito. Hagamos nuestra esta oración. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y qué si no tenemos un lugar físico? Señor, concédenos que con todo denuedo hablemos de tu palabra. ¿Y qué si estamos pobres y estamos enfermos? Señor, concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. ¿Y qué si envejecemos y somos olvidados? Señor, concédeme que con todo denuedo proclame tu palabra. ¿Y qué si he sido traicionado y maltratado? Mi Señor, mi Dios, concédeme que con todo denuedo hable de ti y que aún ante las puertas de la muerte, antes de que el frío comience a recorrer mis extremidades, pueda yo alabarte, pueda yo proclamar tu bondad, bendecirte y proclamar tu glorioso nombre. Amén. Que así sea.
En el versículo 30 encontramos la tercera petición. Es muy unida a la segunda, porque dice, recordemos, la segunda dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso en cuanto a nosotros. Pero la tercera es respecto de los otros, dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano, ellos oran. ¿Para qué? ¿Para cegar a los incrédulos? ¿Para apartar a los que se oponen? ¿Para callar a los odiosos y a los desconformes? No, nada de eso. Extiende tu mano, pero para obrar misericordia en aquellos que no te conocen. Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vemos esta oración, no podemos menos que preguntarnos, ¿acaso no es esta la razón por la cual los pusieron presos a Pedro y a Juan? Sí, es la misma razón. Pero estaba escrito que a la proclamación de las buenas nuevas le acompañarían estas señales. Y a pesar de que no se les prohibió realizar milagros o sanidades, ellos sabían que estas ocurrían al proclamar el nombre de Jesucristo. Porque aquí lo importante no era el milagro ni la sanidad, no, era la proclamación del nombre de Jesucristo por el cual eran hechos esos milagros o señales. Era el nombre el que era exaltado. Eso era importante. Él era exaltado y su palabra era así confirmada. Ante esta situación, el arresto, la cárcel y la persecución, ellos consideraban, podemos decir así, que eran males menores. ¿Cómo ahora respondió el Señor a estas plegarias? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miremos más detenidamente la triple respuesta del Señor. Hay 3 peticiones, hay 3 respuestas. Observamos algo que ya vimos antes y que es posible. O sea, y es que eso que ya vimos antes, es que es posible ser llenos del Espíritu Santo vez tras vez. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es uno solo. Pentecostés es uno solo. Pero la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente pueden ser vez tras vez. No se oponen, no son cosas distintas. Y esto es algo que necesitamos hoy, porque debemos hablar con denuedo la palabra de Dios. Aquí, en esto, no hay experiencias extáticas, ni hay lenguas ininteligibles, no hay escándalos ni motivos de vergüenza, no hay atolondramientos ni exuberancia de emociones, no hay griterío ni emociones desbandadas. Hay llenura del Espíritu. Sí. ¿Y eso qué es lo que produce? Determinación, osadía, valentía para hablar la palabra de Dios. Es lo que vemos aquí. Y quienes tiemblan, esta es otra cosa interesante, quienes tiemblan no son los hombres ni las mujeres, no. Quienes tiemblan, el lugar es el que tembló. El edificio que no tenía vida, cuando vino el Espíritu de Dios, el lugar tembló. No se nos registra aquí que temblaran los hombres y las mujeres. Es el lugar el que tiembla. Nadie pierde el sentido. No hay desmayo ni desvarío, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y el obrar del Espíritu Santo no irá en contra de lo que Él ha revelado en su palabra. Primera de los Corintios 14:40 dice:
hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. El ser lleno del Espíritu Santo no tiene que significar ni griterío ni desorden. No. Tiene que significar una vida de compromiso con la santidad de Dios y una osadía y una valentía para pregonar la palabra del Señor. Aunque no hay aquí una respuesta a la petición de hacer sanidades y señales y prodigios, sin embargo, podemos considerar que Dios sí respondió, puesto que leemos en el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, esto nos lleva a algo que es bueno clarificar. Veámoslos. Luego del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se nos dice en el versículo 41, Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el versículo 47 del mismo capítulo leemos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos, los que habían de ser salvos. Y en este capítulo 4 de Hechos, en el versículo 4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Al leer estos pasajes en los contextos de señales, milagros y prodigios, muchos han llegado a la conclusión que estas señales son determinantes en el crecimiento de la iglesia, y que esa es la razón del crecimiento de comunidades carismáticas y pentecostales. Ellos crecen porque ahí se dan estas señales. Por consiguiente, se dice, si estas señales no se dan, concluyen quienes piensan así, Dios no está presente. O sea, si en la iglesia no hay estas señales, entonces ahí Dios no está presente. Y por supuesto, no hay bendición en esas congregaciones. Sin embargo, esta relación de crecimiento numérico acompañado con las señales solo se da en el capítulo 8 de Hechos. En relación al ministerio de Felipe entre los samaritanos, y no debemos desdeñar allí el foco de atención que pone Lucas en el capítulo 8 sobre un personaje conocido como Simón el Mago. A propósito, permanece una palabra ligada a él hasta el día de hoy, la palabra simonía, que es el acceder a cargo eclesiástico mediante el pago de un estipendio. Hasta el día de hoy. Y Lucas pone claramente su foco de atención está en ese falso converso. Alguien que creyó, como vimos en la mañana, alguien que fue bautizado por el mismo Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que sin embargo su corazón no era recto para con Dios. En las otras citas de Hechos, al leer detenidamente los pasajes tanto de Hechos 2 como de Hechos 4, notamos que el crecimiento de la iglesia se da en el contexto no de los milagros y señales, sino en el de la proclamación de la palabra de Dios. Los 3,000 no fueron convertidos por las señales del viento, las lenguas de fuego o los idiomas que milagrosamente hablaron los galileos sin haberlos aprendido antes. No fueron los 3,000 añadidos a la iglesia porque vieron o escucharon o sintieron estas cosas. No. Tampoco los 5,000 del capítulo 4 fueron añadidos a la iglesia a causa del milagro de sanidad en el tullido. No es que vieron este tullido saltando después de 40 años y se convirtieron en 5,000. No, no es eso. En ambos casos, el aumento sobrenatural fue por obra del Espíritu de Dios por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Pedro predica la palabra de Dios y multitudes se convierten. No las convierte Pedro, porque ningún hombre puede convertir a nadie.
esa labor. La conversión es obra soberana del Espíritu de Dios que obra cuando, cómo y donde Él quiere. Unida a la creencia de que el crecimiento de la Iglesia obedece a la manifestación en su medio de milagros y señales, también está la creencia de que estas señales y prodigios son parte de la vida cristiana normal, algo de todos los días, como algunos gustan decir, ven o toma hoy tu milagro, ven por tu milagro, toma hoy tu milagro, dando la idea que esto es algo cotidiano, es algo normal. Y esto jactanciosamente lo afirman algunos charlatanes y mercaderes del Evangelio. Tengo que decirlo. Charlatanes y mercaderes del Evangelio. Ahora bien, la Biblia en general y el libro de Hechos en particular no nos da lugar para que nosotros creamos así. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De la misma manera nos habla Hechos 5:12, cierto que leímos recién, que muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Indiscutiblemente la atención es dirigida a los apóstoles, y entre ellos especialmente a Pedro y Pablo, o Pedro, Juan y Pablo, si nosotros quisiéramos ver de mejor manera. También Lucas registra cómo algunos muy cercanos a los apóstoles, como por ejemplo Esteban o el mismo Felipe, que no eran apóstoles consignados por el Señor, comisionados por el Señor, realizaron prodigios y señales entre el pueblo. Pero nunca hemos sabido que de esos primeros convertidos, 8.000 por poner un número, los 3.000 del capítulo 2 y los 5.000 del capítulo 4, supongamos 8.000, no tenemos noticia que ellos hayan salido o permanecido en Jerusalén haciendo milagros, señales y prodigios. Ni la Biblia lo dice, ni la escritura extra bíblica indica que eso ocurrió. La Biblia es un libro de milagros. Creemos en ellos. Si creemos Génesis 1:1, no tendremos problemas en aceptar que Dios hace milagros. Él no cambia. Su poder es el mismo. Pero así y todo, solo tenemos en la Biblia 3 periodos marcados de señales, prodigios y milagros, donde cada uno de estos periodos duró aproximadamente 40 años. Allí, por ejemplo, puedes leer de los días de Moisés, donde se está validando así la revelación de la ley como de origen divino. También el nuevo testimonio profético de Eliseo y Elías en días de oscuridad y confusión. Recordemos, eran días donde los hombres no sabían quién era el Dios verdadero. Elías los confronta y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, id en pos de él, pero si es Jehová, sírvanle a él. Y el pueblo no dijo palabra, ellos no sabían. Y ahí aparece Elías y Eliseo luego, un periodo de más o menos 40 años, donde se da una profusión de milagros y de señales. Y la última de estas épocas, por decirlo así, la encontramos en el ministerio de Jesús el Mesías y de sus apóstoles. De tal manera que Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, argumenta con sus señales de apóstol como un argumento concluyente para validar su apostolado. O sea, para el apóstol y para quienes le escuchaban a él, las señales de apóstol eran concluyentes, pero eran señales de apóstol.
Esto nos dice que no era algo de todos los días ni de todos. No, eran de los apóstoles. No queremos decir que fuera de estos periodos Dios no obre milagros. No, cuidado con eso. No estamos diciendo eso. Tampoco somos de los que no creen en milagros. Porque que yo me haya convertido, hermano, eso es un milagro. Y que tú perseveres hasta el día de hoy, eso es un milagro. Pero nos es difícil aceptar que los milagros y señales que se ventilan hoy día sean de la clase y naturaleza de los que se nos narran en las Escrituras. Algunos de ellos fueron hechos para presentar las credenciales mesiánicas del Cristo, como por ejemplo convertir el agua en vino, como calmar una tormenta solamente mediante una palabra, la pesca milagrosa, recuerdan, casi se hunde la barca por el exceso de peces, la multiplicación de panes y peces, sobraron cestas, resucitar a muertos, y estos, nótese, eran muertos bien muertos. No es alguien que había estado muerto 5 minutos, no. Había uno que estaba ya día. Caminar sobre el agua. Levantarse de la tumba. No son esos los milagros que vemos hoy día. Desde entonces, desde el tiempo apostólico hasta hoy, muchos creyentes han sido encarcelados. Algunos murieron en mazmorras pestilentes, como por ejemplo, por nombrarle unas personas, los hugonotes en Francia. Muchos de ellos murieron en prisiones oscuras, fétidas. Y otros sufrieron el martirio por causa de la fe. Pero no hay testimonios comprobables de ser librados de la cárcel por un ángel, como Pedro en 2 ocasiones, en Hechos capítulo 5 versículo 9 y en Hechos capítulo 12 versículo 7. En Hechos 5, 19, mire el milagro aquí. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, etc. Un ángel del Señor lo saca de la misma cárcel. Lo mandan a buscar después y encuentran: no, los prisioneros no están. ¿Cómo es esto? Están en el templo. Ese es milagro. Véanlo en el capítulo 12, en el versículo 7. ¿De qué otra manera también esta aparición angelical? Capítulo 12, versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¡Eso es un milagro! Han habido muchos creyentes comprometidos. Algunos murieron en prisión. Nunca tenemos noticias de algo así como esto. O ¿qué vamos a decir del terremoto extraño que le ocurrió a Pablo y Silas estando en prisión? Un terremoto donde lo único que hace es soltar las cadenas. ¡Qué raro! Eso es milagro. Otros, muchos han pecado en la iglesia, y aún hoy. Pero ningún líder ha pronunciado de manera tal que el infractor ha caído muerto a la manera de Ananías y Zafira. No hemos sabido eso, ¿verdad? Esos milagros, no vemos esos milagros hoy. Hoy vemos mucho griterío, mucha efervescencia emocional alrededor de espectáculos. Sí, hermanos, espectáculos para los sentidos, verdaderos shows destinados para impactar con falsos lisiados que son sanados, curaciones milagrosas incomprobables,
tumores extirpados que se niegan a desaparecer de los escáneres y muchas enfermedades psicosomáticas. Hombres que se alzan como instrumentos escogidos en las manos de Dios, que tienen dones de sanidad, dicen, pero cuya eficacia, en el mejor de los casos, depende de los enfermos. Así, si no son sanados, no es por causa de quien tiene el supuesto don, sino que es por falta de fe del enfermo. Y son hombres que, a diferencia de Pedro y Juan, que ellos dijeron con verdad al paralítico, al tullido, le dijeron, no tengo plata ni oro. Ellos dijeron con verdad, pero estos, los de ahora, estos viven en lujos y comodidades más acordes con magnates que con ministros de Jesucristo. Y a poco investigar en sus vidas, se descubre en ellos un corazón habituado a la codicia, se recrean en sus errores, dicen cosas horribles de Cristo, de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia. Se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las almas inconstantes y simples y no se sacian de pecar. Algunos de ellos han dejado el camino recto y se han extraviado amando el premio de la maldad. Este veredicto lo da Pedro en su segunda epístola. Creemos en milagros, hermanos. Dios hace milagros conforme a su voluntad. Y en los casos de sanidades, estas son curaciones de casos orgánicos graves, debidamente diagnosticados. Por ejemplo, Lucas nos dice que el tullido lo era de nacimiento y que a la fecha del milagro tenía más de 40 años. No era una enfermedad psicosomática, ni un dolor de cabeza o un dolor de espalda. No. Era algo comprobable y que desde el punto de vista médico y humano no tenía solución posible. No había nada que hacer. La sanidad se dio en el nombre de Jesús. No hubo tratamiento médico, ni siquiera hubo unción ni oración. ¿Se dio cuenta de eso? No hubo alguien orando 40 minutos para que sanara. No hubo unción. La curación fue instantánea, no fue gradual. El enfermo no tuvo que practicar su sanidad. Se levantó de un salto y continuó saltando. Y él usó por primera vez sus piernas en más de 40 años. Su curación fue completa. Él no quedó cojeando. Su curación fue permanente. Hechos 3:16 dice esta completa sanidad. Por último, la curación fue reconocida públicamente. Poco importaba que la gente fuera creyente o no. Ahí estaba el tullido saltando. Da lo mismo que eran creyentes o no, que eran paganos, que eran judíos, que eran piadosos, que eran impíos, da lo mismo. Ahí estaba un testimonio viviente. Ellos lo habían visto día tras día sentado ahí, sin poder usar sus piernas. Y ahora lo veían saltando y alabando a Dios. Como público. Esto es un milagro. Un milagro resiste el paso del tiempo y el examen de los incrédulos. Porque, hermanos, todos deseamos de que Dios obre misericordia en otro. Pero mi deseo no significa que sea la realidad. Mi deseo no significa que sea la voluntad de Dios. Dios no obra de acuerdo a mi deseo. Dios obra de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Debido a su conocimiento que Él tiene infinito de todas las cosas. Él obra de acuerdo a lo que es mejor para su gloria. Y eso es lo mejor para mí también. Yo he sabido de milagros de estas características.
El padre de un amigo mío fue sanado de un pulmón. En realidad él tenía tuberculosis y lo habían derivado a la casa para que muera. Y Dios lo sanó, le dio pulmones nuevos, era un tremendo hombre y pudo criar a sus 5 o 6 hijos, 5 hijos. Falleció hace poco y ocurrió eso cuando él era soltero. He visto milagros de esta característica como lo del tullido, que es este caso. Resistió el paso del tiempo y también el examen de los incrédulos. He sabido, como les decía, he sabido de milagros de estas características, pero aunque no lo hubiera sabido, aunque no supiera de ningún milagro de estas características que yo haya sido testigo o que haya visto, creo en un Dios que hace milagros. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y donde Él quiere. Pero no podemos depender de ellos para creer. Y no debemos esperar uno para volvernos a Dios. Hoy debemos arrepentirnos, porque Él es Dios y es santo, y nosotros somos criaturas pecadoras que le hemos ofendido. Por 3 veces, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 15 y Hebreos capítulo 4, versículo 7, leemos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el contexto de este endurecimiento son los milagros que observaron los israelitas luego de la salida de Egipto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. ¿En qué contexto está hablando? En el contexto de todo ese despliegue de milagro y de poder y de señal de Dios en favor de su pueblo. Los milagros no obran fe. Los milagros no obran arrepentimiento. Alguien puede ser librado de la muerte y seguir con su vida impía, porque el único que obra arrepentimiento en el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Ellos, los israelitas, no creyeron, y 3 veces encontramos esto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos no creyeron, ellos endurecieron sus corazones. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros hoy día? Dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son bienaventurados. Oro que Dios nos dé esta gracia de creerle. Oro que hoy nos volvamos a Dios. Y me incluyo en esta oración, porque como le dije antes, descubrí al ver este texto de que la prioridad en mi oración no ha sido el proclamar la palabra de Dios con osadía, con valentía, con intrepidez. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.